Buen día para todos. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo les acompañe todos los días de sus vidas y todas sus casas, sus hogares estén llenas de la presencia y la soberanía de nuestro Dios. Venimos delante de Él siempre con gratitud para adorarle, para alabarle, para exaltarle, porque Él, el único Dios verdadero, es nuestro Dios y por gracia nos ha abrigado con toda su misericordia y con todo su amor. Venimos siempre con gratitud y felices por la salvación que es por gracia, como bien lo hemos aprendido, Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Así que les invito, les animo para que todos participemos activamente en esta reunión cristiana, desde la oración inicial hasta la oración final, y principalmente prestando mucha atención a la enseñanza bíblica del día de hoy. Iniciamos con el versículo del día, en Proverbios capítulo 4, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Amén y amén. Oremos. Al Dios Todopoderoso, al Dios único y verdadero, le elevamos esta oración, nos presentamos delante de ti, soberano Dios y Rey. Primero para agradecerte, bendito Dios, por todas las cosas maravillosas que vienes haciendo en nuestras vidas, amado Dios, porque eres tú quien has sustentado nuestra vida de principio a fin. Y no has permitido, Señor, que el maligno nos arrastre a todas las sendas de perdición. Queremos darte las gracias, Señor, porque nos has llamado, nos has escogido, nos has separado para ti, a través de la obra preciosa y santa de Jesucristo, por esa obra en la cruz del Calvario, y por la sabiduría y la enseñanza que nos das a través del Espíritu Santo en la lectura bíblica. Gracias, Dios, por ocuparte de nosotros, amado Señor, y gracias, Señor, por buscarnos cuando nosotros no te buscábamos a ti. Porque tú nos has hallado, Señor, cuando no preguntábamos por ti, ni siquiera Dios Todopoderoso. Por eso queremos darte las gracias, Señor, y entregarnos delante de ti, para que en nosotros sea toda tu soberanía, todo tu gobierno, toda tu autoridad, amado Señor. Para que cada día nos enseñes más y más el camino de la santidad y nos dé las fuerzas para abandonar el camino del mal, de la oscuridad, llenos de tu presencia, tomados con tu diestra de poder, caminar siempre junto a ti, oh glorioso Señor. Llénanos más y más de ti, soberano Rey, y que toda tu gracia y tu favor, Señor, esté no solo con nosotros, sino con nuestra familia, aún aquellos que no te conocen, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, todos, Señor, los ponemos delante de ti porque solo tú eres el Dios de la salvación, oh Dios mío y Señor mío. Gracias por este momento de reunión en que nos permites acercarnos a ti y conocer más de tus preceptos, mandamientos y estatutos, saber más, comprender más las sagradas escrituras y de esta manera, Señor, buscar obedecerte día tras día. Gracias, Dios Todopoderoso. En tus manos encomendamos nuestro espíritu, nuestra vida, todo nuestro ser, todos nuestros caminos, nuestro ir y nuestro venir, amado Señor. Sea en nosotros tu voluntad, oh Dios bueno y santo. Te pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras faltas, porque aún somos muy insensatos, aún somos desobedientes a tu palabra y aún, Señor, nos desviamos del camino que tú has trazado para nosotros. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra el cielo y hemos pecado contra ti, haciendo lo malo, Señor, lo que tú aborreces, y pecamos por malos deseos, por malos pensamientos, por obras indebidas, amado Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos aprendido a amar como tú nos amas, amado Señor, porque no amamos a nuestros hermanos como tú nos mandas, bendito Dios. Perdona, Señor, porque dejamos de hacer el bien que tú nos mandas hacer y terminamos haciendo el mal que tú aborreces, lo que tú nos has ordenado, Señor, abandonar y dejar. Perdona, Señor, todo aquello que nos separa y que nos aparta de ti. Y te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Te suplicamos que nos perdones, amado Dios, que limpies a través de la sangre del Cordero todos nuestros pensamientos, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todo nuestro espíritu, todo nuestro cuerpo, integralmente, Señor, todo nuestro ser.
porque queremos llegar delante de ti como instrumentos de alabanza y de adoración que glorifiquen tu nombre, amado Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, porque a través del Espíritu Santo podemos, Señor, elevarte una oración que tú escuches, amado Señor. Porque bien dice tu palabra, nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es el que lleva nuestras peticiones, nuestros ruegos, nuestras oraciones delante de ti. Oramos para que tu palabra transforme cada día más y más nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, para que el Espíritu Santo nos dé la fuerza día tras día, esa fuerza que necesitamos para estar firmes testificando el Evangelio de la salvación, para que siempre a través del Espíritu Santo tengamos tu palabra presente en nuestra mente y en nuestro corazón, para que a través del Espíritu Santo nuestras obras sean evidentes y tu nombre sea glorificado, para que a través del Espíritu Santo, Señor, tú recibas la gloria, la honra y el honor, amado Señor, a través de las cosas que tú mismo nos permites vivir, tener y hacer. Así, Padre bueno, que te adoramos, te alabamos y te exaltamos. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Ahora, Padre bueno, a través de esta alabanza queremos pedirte que nos des más sabiduría, porque la verdadera sabiduría procede de ti, amado Señor. Oh gran y glorioso Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:5. Señor, manifiesta tu poder, haz que vuelva a renacer en mi corazón. Tú que hiciste los cielos y la tierra, le diste paz y gozo a mi corazón. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Señor, tú eres mi protector, gloria sea al Salvador, por su amor, manifiesta tu poder santificado, para que yo postrado adore ante tus pies. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre,
eternidad. Tu nombre sea glorioso y glorificado por siempre, desde el siglo y hasta el siglo, por toda la eternidad. Ahora, Dios bueno y santo, te pedimos que por gracia y misericordia nos permitas abrir las Sagradas Escrituras y a través de ellas tener un entendimiento del propósito que tú tienes para nosotros al leer este pasaje, amado Señor. Te suplicamos que nos dé, Señor, el querer como el hacer para vivir conforme a tus designios, y que la sabiduría del reino a través del Espíritu Santo sobreabunde en nuestras vidas. Te lo pedimos, oh Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ahora les animamos para que cada uno con sus Biblias en mano sigamos el pasaje bíblico que el Señor nos regala en este día. Vamos hoy a leer del libro de Proverbios, el capítulo 4. Les invito para que nos ubiquemos cada uno en las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos como tema el título del día de hoy: La verdadera sabiduría proviene de Dios. Proverbios capítulo 4, versículos del 1 al 13. Dice la palabra de Dios: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Amén y amén. Proverbios, escrito por Salomón, el hijo del rey David. Y nos encontramos acá en el capítulo 4, un llamado a abrazar, a acoger, a recibir, a buscar la sabiduría que viene de Dios. Por eso el título del día de hoy: la verdadera sabiduría proviene de Dios. Porque en este mundo hay muchas cosas que parecen ser muy buenas, pero que no tienen la sabiduría de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos según su propia opinión, pero que realmente son caminos torcidos porque no están basados en el mandamiento divino. Y este pasaje que el Señor nos regala este día es muy importante para nosotros, porque es ese llamado a que cada uno busquemos encontrar en las Sagradas Escrituras todo lo que Dios tiene para darnos. Salomón, quien es conocido a través de las Sagradas Escrituras como el hombre más sabio que ha estado sobre la tierra, nos deja estas enseñanzas. Y vemos al principio cómo esas enseñanzas fueron transmitidas por su padre David. Es decir, David enseñó la sabiduría a su hijo Salomón. Y el primer llamado es oíd. Versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Es decir, este llamado a oír
las enseñanzas es un llamado para todos nosotros, para todos y cada uno que estamos buscando agradar a Dios, que queremos entender cuáles son sus propósitos para nuestras vidas, que queremos comprender qué cosas debemos hacer para agradar a nuestro Dios. Y vemos en los primeros versículos cómo esta enseñanza está dada por los padres a los hijos. Si miramos del versículo 1 al 4, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque yo os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía. Entonces vemos que lo importante que es para los hijos recibir la enseñanza desde sus padres. Los padres somos los que tenemos en primera instancia la obligación de dar la instrucción sana y verdadera a nuestros hijos. Esa sabiduría que recibimos de las Sagradas Escrituras la debemos de entregar a nuestros hijos. Por eso es tan importante los proverbios. Los proverbios nos enseñan en la manera que debemos vivir y puntualmente nos muestra cómo dentro de una familia, al interior de la familia, debe pasarse la enseñanza de una generación a otra generación. David le enseñó a Salomón y ahora Salomón le estaba escribiendo a sus hijos. Y si lo vemos directamente desde la parte divina, Dios, que nos tiene a nosotros y nos trata por hijos, nos da la enseñanza, nos dice: escuchen mis razones, escuchen, estén atentos a mis enseñanzas. Y nosotros, repito, tenemos la obligación de darle esa enseñanza a nuestros hijos. En el mundo secular, en el mundo de nuestra sociedad hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Que los padres en una gran mayoría se han desligado de la educación de sus hijos y se la han entregado a los profesores en los colegios y a la sociedad, a lo que el mundo va entregando, y de esta manera va formando, conforme a las condiciones del mundo, un carácter en los niños, en los jóvenes. Y por eso el mundo va cada vez de mal en peor. Pero repito, la responsabilidad que Dios ha dejado es primero en nosotros como padres. Y nosotros debemos de compartir esa enseñanza desde el testimonio. Y ese tiempo debemos dedicarlo siempre a nosotros con mucho conocimiento de la palabra de Dios y con mucho deseo de honrar a nuestro Dios, de que nuestros hijos aprendan y conozcan la sabiduría del reino, el temor de Dios para sus vidas. Entonces dice, versículo 1, oíd la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Ya vimos entonces la enseñanza que el padre debe transmitir al hijo. Y dice, les llama la atención o nos llama la atención, estad atentos, es decir, no es una enseñanza pasajera, sino que es algo que debemos de prestarle demasiada atención para que conozcamos la cordura, para que conozcamos cómo es que debemos de llevar nuestras vidas y cómo nuestros hijos deben encaminarse para que sus vidas sean guiadas siempre en la presencia, la soberanía y la bendición de Dios. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Les doy buena enseñanza es que les estoy enseñando sana doctrina. ¿Y esa sana doctrina viene de dónde? De Dios. Esa sana doctrina proviene de dónde? De las Sagradas Escrituras. Esa sana doctrina, ¿cómo la comprendemos? Por la presencia del Espíritu Santo, por la comunión permanente que debemos de tener con nuestro Dios, con nuestro Dios Espíritu Santo. Porque Dios es Espíritu y Él nos llega a nuestras vidas, a nuestros corazones a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Entonces, esa sana doctrina nosotros la debemos conocer para poder transmitirla, que sea una sana doctrina a nuestros hijos, una enseñanza que sea bíblica, que sea verdadera. Es decir, nosotros nos tenemos que desligar de las enseñanzas del mundo para tomar la que viene de Dios.
Porque si tomamos la del mundo, es lo que vamos a enseñar a nuestros hijos, a cómo vivir y sobrevivir en un mundo, pero un mundo que en sí mismo es bastante engañoso, bastante oscuro. Y nosotros buscamos que nuestras familias estén siempre bajo la soberanía del Altísimo y soberano Dios. No desamparéis mi ley. Y no desamparéis es que siempre debemos de estarla con ella delante de nuestros ojos y en nuestro corazón. A eso nos llama, a eso nos invita la palabra de Dios. A estar siempre en constante contacto y comunión con la lectura bíblica. Para no desampararla, para poder ponerla por obra, necesitamos convivir con la palabra de Dios. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Vemos acá la presencia del hogar del padre y de la madre. Son los dos, los que, padre y madre, los que debemos siempre vivir en el esfuerzo de obedecer, en el compromiso, de obedecer la palabra de Dios, y con ese testimonio ir moldeando el carácter de nuestros hijos para que cada vez ellos más y más adquieran el conocimiento de la palabra y así puedan sus vidas entregarlas al Señor. Y entonces, ¿qué era lo que decía? Dice, Él me enseñaba, versículo 4, y Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Cuando nos dice retenga tu corazón mis razones, ese retener es estar permanentemente con la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Es tenerla, pero no solamente memorizarla, sino que por eso el versículo mismo amplía y guarda mis mandamientos y vivirás. Es tener los mandamientos y ponerlos por obra. Tener las enseñanzas, entenderlas, comprenderlas y convivir con ellas en el día a día, en las cosas que hacemos. Y eso es lo que le está diciendo Salomón a sus hijos. Y es lo que Dios nos dice a nosotros y también nosotros le decimos a nuestros hijos. Debemos de guardar la palabra de Dios. La debemos poner por obra. No podemos ser oidores olvidadizos, sino que nosotros debemos siempre estar atentos para poner por obra lo que el Señor nos ha mandado. Retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos. La enseñanza, lo que estaba transmitiendo Salomón, lo que Dios nos enseña es que recibamos esa enseñanza fiel a la voluntad de Dios. Es decir, la enseñanza está en ¿qué? En que esa enseñanza comunicaba fielmente cuál era la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos transmitir, enseñar a nuestros niños, a nuestros pequeños, a nuestros hijos. Comunicarles fielmente cuál es la voluntad de Dios. Ese es el propósito. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y es quienes todavía tienen hijos pequeños, es la mejor oportunidad para enseñarles la palabra de Dios. Es el momento adecuado porque el niño todavía se deja moldear. Y recuerde que el niño se deja moldear siempre y cuando nosotros estemos dando testimonio de lo que les estamos diciendo. Es decir, lo que les estamos instruyendo con nuestros labios, ellos con sus propios ojos nos están viendo hacerlo en el día a día. Si le estamos diciendo al niño, mire, no debes de ser grosero con tus labios, con tus palabras, es porque ellos a nosotros no nos escuchan palabras vulgares. Si les estamos enseñando a trabajar en la paciencia, a que debemos de tener mucha paciencia en el día a día, es porque ellos nos ven a nosotros en momentos de dificultades, obrar con mucha paciencia y no darle rienda suelta a nuestros impulsos. Entonces esa es la comunión perfecta entre el Padre y el Hijo para que la enseñanza de Él verdaderamente, o lo que le estamos transmitiendo verdaderamente sea la voluntad de Dios, que sea fielmente la voluntad de Dios. Y de ahí la importancia de nosotros retener la palabra.
Y por eso nuestros hijos ya no los entregamos a que los eduquen los profesores o para que los eduque la sociedad. No, principalmente lo hacemos desde la casa, desde el hogar, bíblicamente, porque el mundo les va a mostrar otras enseñanzas, pero ellos van a poder, guiados por el Espíritu Santo, vivir en el temor de Dios y en el momento indicado desechar las cosas que no vienen del Señor. Vivamos entonces siempre con esa intención de guardar en nuestros corazones. Guarda en tu corazón, es lo que nos dice, mis razones, es decir, todo lo que el Señor nos está enseñando. Y guarda mis mandamientos y vivirás. Eso es lo que nos manda. Debemos de vivir nosotros conforme a la palabra de Dios. Y el mismo mandamiento, la misma palabra, la misma bendición de Dios nos hará crecer más y más y vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Cuando dice adquiere sabiduría, esta palabra desde el original tiene la implicación de una transacción comercial, es decir, vaya y compre y tráigalo, ¿cierto? Es más o menos lo que tiene desde el original. Y esto significa para nosotros muy importante. Sabiduría, sobre todo, adquiere sabiduría. Significa que para tomar esta sabiduría hay que pagar un precio. Y estamos hablando acá de un precio, es decir, que tenemos que dedicarle de lo que tenemos el tiempo suficiente para tomar la sabiduría. Es decir, ese precio que debemos pagar, y ojo, no es un precio para salvación porque nadie puede pagar por su rescate, sino el precio para crecer cada día más y más en la sabiduría y en la gracia del Señor. ¿Qué significa? Que después de que somos salvos, porque por fe somos salvos, por medio de la fe en Jesucristo, ahora nosotros debemos dedicarle más tiempo a las Sagradas Escrituras. Y es un precio que debemos pagar. Es decir, nosotros que pudiéramos estar haciendo muchas diferentes actividades en este mundo y que quizás nos perdemos de lo que la sociedad nos quiere ofrecer, pues nosotros pagamos ese precio de dejar atrás todo aquello para entregarle nuestra vida a la oración, de dejar compartir muchos tiempos en la sociedad con los amigos, con los vecinos, para quedarnos instruyendo a nuestros hijos. Es decir, todo aquello que le invertimos, todo aquel tiempo que le invertimos, todo aquel estudio que invertimos, es lo que nosotros debemos hacer. Es la manera de adquirir la sabiduría de Dios. Es decir, no esperemos que nosotros nos acostemos a dormir con un mínimo conocimiento y que nos despertemos con mucha sabiduría. Dios no lo ha planteado de esa manera. Él lo pudo hacer. Claro, darnos la sabiduría simplemente en el profundo dormir. Pero Él ha decidido en su divina providencia, en su soberanía, que es dentro de las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros es buscar esa sabiduría, adquirir esa sabiduría. Y esa sabiduría necesita dedicarle mucho empeño. Necesitamos dedicarle el tiempo suficiente, necesario, para nosotros aprender y para nosotros enseñar. Necesitamos estar compartiendo mucho más con los hermanos que tienen conocimiento de la Biblia y de esta manera ir acrecentando el entendimiento de lo que es la verdadera sabiduría y el conocimiento del Dios Altísimo. Entonces dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No te olvides ni te apartes, es muy importante. ¿Por qué? Miren, nosotros fácilmente podemos de momento interesarnos por la sabiduría o interesarnos por un pasaje bíblico o interesarnos por el Evangelio de la Salvación. Pero si no estamos buscando una y otra vez y repasando y volviendo a estudiar, fácilmente vamos a olvidar lo que el Señor nos está enseñando. Esto le estaba diciendo Salomón a sus hijos.
Esto nos dice el Señor a nosotros. Para nosotros poder retener esa palabra, para nosotros no olvidarla, debemos de hacer mucho énfasis en el aprendizaje, en estudiar, para que esta palabra no sea parte ni de nuestro corazón ni de nuestros labios. Es decir, la debemos de tener presente siempre en nuestra vida. Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, debemos de interiorizarla, debemos de meditar mucho en ella y tratar de memorizarla. ¿Y esto cómo se hace? A través de la práctica, a través de lo que hacemos en el día a día. Si dejamos solamente para que lo repita nuestra mente, pues con el pasar de los días, de las semanas y de los años se nos va a olvidar. Pero si lo estamos poniendo en práctica en el día a día, lo que hemos aprendido, qué fue lo que el Señor me dijo, qué es lo que debo hacer, entonces de esta manera nosotros no nos vamos a olvidar. No nos vamos a apartar de lo que el Señor nos manda. Versículo 6. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. No la podemos dejar, no la podemos abandonar. Si nosotros tenemos un bien, cuando compramos algo nuevo para nuestras vidas, para nuestro hogar, para nuestra casa, de momento es algo que valoramos y apreciamos mucho, pero que con el uso y con el tiempo le vamos restando importancia. Y por eso es que si miramos en nuestros hogares hay cosas que están por allá, como decimos, en el cuarto de atrás o en el cuarto útil o por allá guardado, porque ya no tiene la importancia que tenía cuando la compramos o cuando la tuvimos por primera vez en nuestras manos. Pues sobre esto nos hace un énfasis la palabra de Dios. Y es que la sabiduría de Dios no la podemos abandonar, no podemos permitir que esto suceda. Por eso dicen no la dejes, no la abandones, no la guardes, sino que siempre la debemos de tener delante de nosotros. Si nosotros no la dejamos, ella no nos dejará, ella siempre estará con cada uno de nosotros, ella nos guardará. Es decir, ella, la sabiduría, la palabra de Dios que viene por el Espíritu Santo, que está en nosotros gracias al Espíritu Santo, ella nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a encaminar, nos va a guiar en las cosas y en las decisiones que debemos tomar. Por eso debemos amarla de tal manera, debemos amar tanto la palabra de Dios, debemos amar tanto la sabiduría de Dios, que se convierte en parte esencial e importante para nosotros. Es decir, no puedo vivir yo sin la instrucción de Dios. No puedo vivir sin la palabra de Dios. No puede pasar un día en mi vida sin yo haber leído la Biblia, sin yo haber meditado y sin haberme ejercitado, sin haber puesto por obra lo que el Señor me ha mandado. Y todo esto son las instrucciones que estamos dando a nuestros hijos. Y todo esto es lo que nosotros estamos haciendo para que ellos nos vean hacerlo. Si vemos los niños, ¿qué es lo que hacen los niños? Si le preguntan a un niño, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? La gran mayoría contesta, hacer exactamente lo que su papá hace. Si su papá es médico, dice, yo quiero ser médico. Si su papá es un piloto de aviación, yo quiero ser un piloto. Si el papá es cantante, yo quiero ser cantante. Pues es lo mismo. Ellos van a querer hacer la voluntad de Dios si nos ven a nosotros hacer la voluntad de Dios. Y qué bueno que un niño contestara, ¿qué quiere hacer usted? Yo quiero obedecer a Dios, porque mi papá, mi mamá obedecen a Dios. Y ese es lo que nosotros debemos hacer. Esa es la intención de nuestra vida. Dios nos ha entregado en nuestras manos unos hijos, los cuales es nuestra responsabilidad guiarlos por el camino de la santidad. Entonces dice que no podemos dejarla y que debemos amarla. Si lo hacemos, ella nos guardará y nos conservará. Es decir, nosotros estaremos siempre en la presencia del mismo Dios. Versículo 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Cuál es el principal de los bienes que nosotros debemos tener en casa? La sabiduría de Dios.
La sabiduría de Dios es lo más importante. Y dice, sobre todas tus posesiones, sobre todos tus bienes, adquiere sabiduría. Es decir, no centres tu atención principalmente en los bienes materiales, que lo principal en tu vida sea que aprender, adquirir, conocer, tener la sabiduría del reino de Dios. La verdadera sabiduría proviene de Dios y eso es lo que nosotros debemos buscar. Sobre todas las cosas, porque sé que los afanes de este mundo nos quieren arrastrar y la sociedad nos quiere enseñar que lo más importante es tener una buena posición dentro de la misma sociedad, o tener o adquirir mayores riquezas, bienes materiales. Pero lo que la palabra de Dios nos dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Dice el versículo 7, ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Versículo 8, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Engrandécela. ¿Qué significa engrandécela? Es que si le hemos dado la importancia suficiente a la palabra de Dios, ella misma será la que nos va a poner en el lugar indicado. Ella será la que nos abre los caminos y las puertas por las que debemos transitar, por las que debemos nosotros pasar. Engrandécela es, sobre todo bien, como dice el versículo anterior, sobre todo bien preciado, ella está por encima. La sabiduría, la palabra de Dios. Es decir, nosotros estamos siempre sujetados mirando cuál es la voluntad de Dios. Es como tener esa mirada al cielo, pero no es una mirada literal mirando el firmamento o el cielo azul como le conocemos, sino tener nuestra mirada puesta en las sagradas escrituras. Engrandécela y ella te engrandecerá. Dice, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Eso es lo que nos da la sabiduría. Esa honra que tiene una persona que es verdaderamente creyente, ese buen nombre que tiene un cristiano, esa buena honra en medio de una sociedad, de aquella persona que es creyente, que vive conforme a los estatutos de Dios, que es respetado en medio de la sociedad. Eso es lo que hace la sabiduría, porque la gente, aunque no sean creyentes, confían en un cristiano cuando su testimonio engrandece el nombre de Dios y testifica que lo que él habla es conforme a lo que vive. Todo eso lo hace la palabra de Dios, todo eso lo hace la sabiduría. Cuando tú la hayas abrazado, ella te honrará. Abrazar la sabiduría, abrazar la palabra de Dios es convivir, es tenerla siempre delante de nuestra vida, delante de todas las cosas que hacemos. Versículo 9. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Un adorno, es decir, lo más hermoso que debe haber en nuestras vidas es el conocimiento de la palabra de Dios. Lo más hermoso que debe haber en nuestra vida es el entendimiento de el propósito que Dios tiene para nosotros. Cada vez que nos acercamos a la Biblia y leemos un pasaje, recibimos mucha enseñanza y nuestro corazón se alegra y nuestro espíritu se alegra. ¿Por qué? Porque sabemos que el Dios Todopoderoso nos está guiando, que su Santo Espíritu está con nosotros y nos está abriendo ese entendimiento y queremos quedarnos allí, quedarnos en su presencia. Eso es lo que debemos hacer. Todo eso será nuestra más grande galardón. Saber nosotros que tenemos el entendimiento de la palabra de Dios y que podemos enseñarlo a otros. No para enaltecernos, sino que eso nos dará mucha humildad, porque la sabiduría trae consigo la humildad y nos va a dar la comprensión de que qué hermoso es enseñar a otros, principalmente a nuestros hijos, la palabra de Dios. Y muchos querrán conocer al Dios soberano a través del testimonio y la enseñanza que nosotros podamos transmitirles.
Versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Oye, nuevamente, como decíamos el versículo 1, el primer versículo de este capítulo, oír. Ahora dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones. Es decir, recibirlas es tomarlas con agrado para nuestras vidas. Porque hay enseñanzas que uno las adquiere, pero no las toma para sí. Es un simple conocimiento de algo que sucede o algo que puede ser bueno para la sociedad. Pero oye, hijo mío, y recibe mi razón. Oír y recibir significa tomarlas como una posesión de la cual no queremos desprendernos. Eso es tomar la sabiduría. Y ese es el énfasis que hace Salomón, que le está haciendo a sus hijos. Ese es el énfasis, que debemos tomar la sabiduría y ponerla en nuestro corazón para vivir con ella día tras día. Y se te multiplicarán años de vida. Claro, el Señor que nos bendice, el Señor que se agrada en la persona, que busca obedecerle, que busca honrarlo a través de enseñar su palabra, de cumplir el propósito para el cual Él nos ha puesto. Y recordemos que el Señor nos ha puesto, principalmente el propósito por el cual fuimos creados, es para alabanza de la gloria de su nombre. Nosotros fuimos creados para adorar y alabar a nuestro Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la obediencia, a través de comprender lo que Él dice y vivirlo vivir nuestra vida siempre conforme a su voluntad. Por eso nuestro caminar será mucho mejor. Siempre estaremos guiados en su santa presencia por su santa protección. ¿Significa esto entonces que no vamos a tener problemas? No, eso no es lo que dice. ¿Significa que no vamos a tener enfermedades? No, esto no es lo que dice. Sí podemos tener enfermedades. Los cristianos también nos enfermamos, también tenemos tropiezos, pero lo que dice es que el Señor mismo nos levanta y nos guía, y el Señor siempre estará con nosotros en los momentos de grande alegría o en los momentos de tribulación. Y todo esto servirá ¿para qué? Para que nuestros años, que cada día, año tras año que vamos pasando, siempre estemos nosotros glorificando a nuestro Dios. Y vamos a sentir esa alegría. Pensemos un momentico lo que pasaba con el apóstol Pablo. Pablo, que sufrió bastante por causa del Evangelio, él decía que se sentía gozoso en todos sus años, en todo su transitar, en todos sus viajes. Pues eso mismo sucede con nosotros, porque la alegría no depende de lo que hay externo, sino de lo que hay interno, por la presencia de Dios en nuestras vidas, por la sabiduría que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Versículo 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Y viene el momento de la responsabilidad del hijo. El padre y la madre han puesto todo su empeño para que su hijo reciba fielmente la verdad de Dios, la sabiduría del reino de Dios, para que ellos se empeñaron en darle fielmente las enseñanzas de Dios a su hijo. Y esa es la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Ahora viene la responsabilidad de los hijos. ¿Cómo van a responder ellos? ¿Cómo van a actuar? ¿Cómo van a vivir? Eso es algo que ellos tendrán que experimentar y de ellos mismos tendrán que dar cuentas a Dios sobre sus acciones. Es decir, quiero hacer el énfasis. Nosotros como padres estamos en la responsabilidad de enseñar, de transmitir fielmente cuál es la voluntad de Dios. Pero es responsabilidad de quien escucha del hijo si la va a obedecer o no la va a obedecer. Hasta aquí llegamos nosotros en el sentido de que fielmente entregamos el mensaje. Pero ya el niño, tiene la responsabilidad de, conforme a las enseñanzas recibidas, obrar. Y por eso dice el versículo 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por las veredas derechas te he hecho andar. Es decir, ya conoces todo. Es tiempo de que lo hagas tú solo,
para alabar y adorar a nuestro Dios. Es decir, ahora con el poder de decisión o con la capacidad de decisión, ahora tú que estás encaminado, sigue las sendas de la justicia, de la paz, de la gracia y del amor de Dios. Y esto debemos de enseñarle a nuestros hijos, que ellos tienen la responsabilidad delante de Dios. Porque muchos hijos pretenden que se pueden quedar a espaldas o detrás de los padres para ir detrás, y si el padre se equivoca o si el padre hace las cosas bien, pues ellos simplemente van ahí atrás y la responsabilidad es únicamente del padre. No, hay un momento en que los hijos adquieren responsabilidad. Recordemos que la salvación es individual y que cada uno tenemos responsabilidades individuales. Y por eso, después de conocer cuál es la sabiduría del reino, qué es lo que Dios quiere entregarnos, debemos obrar. Y debemos obrar cada uno de tal manera que el nombre del Señor sea exaltado. Y la suma de 1 más 1, vemos entonces lo que se convierte en una iglesia, en una comunidad cristiana. Pero repito, es responsabilidad de cada persona vivir de acuerdo a la manera de Dios. No solamente del líder, no solamente del padre, no solamente de la madre, sino de todas las personas que estamos escuchando la palabra de Dios. Por veredas derechas te he hecho andar. Es decir, ese acompañamiento inicial, ese acompañamiento del buen testimonio, ese acompañamiento de cuando el hijo se equivocó, ayudarle a salir del error, ese acompañamiento del consejo oportuno, todo eso hace parte de este versículo. Por este camino te he hecho andar. Es decir, ya lo hemos vivido, ya lo hemos experimentado. Ahora tienes todas las herramientas, todo el equipaje para estar bien delante de los ojos del Señor. Versículo 12. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Si cumples, hijo mío, todas las enseñanzas que el Señor nos ha regalado, tu camino no se va a estrechar, ni vas a tropezar. Es aquella motivación que tenemos los creyentes, que si nos esforzamos en cumplir la voluntad de Dios, el Señor abrirá el camino. El Señor no permitirá que caigamos, y si caemos, si resbalamos, Él nos toma con su diestra de poder para levantarnos. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, ahora, ¿en quién ponemos la confianza? ¿En quién va a poner la confianza nuestro hijo? En el Dios Todopoderoso. El niño cuando pequeño confía en sus padres, pero a través de la enseñanza, ahora él va a confiar plenamente en el Señor. Y él sabe que sus caminos no se van a estrechar y que si corre, sus pies no van a tropezar. Es decir, que mientras él esté esforzándose, buscando obedecer a Dios, siempre va a estar en su gracia y en su misericordia. Y dice el versículo 13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Retén el consejo, no lo dejes. Nuevamente hace el énfasis en retener. No podemos abandonar la palabra de Dios. No podemos abandonar ninguno de nosotros el primer ministerio y el más importante de todos los ministerios, que es educar a nuestros hijos con las enseñanzas fieles de la verdad de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Y sobre esto vamos concluyendo el tema el día de hoy. Nosotros debemos esforzarnos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hacer una revisión de nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El énfasis, en sí estamos poniendo el énfasis en enseñarle fielmente a nuestros hijos cuál es la voluntad de Dios. O estamos atrapados en los afanes de este mundo y nuestros hijos crecen y quienes lo están moldeando son las personas de la sociedad que no son creyentes. Porque ellos al final van a responder conforme a las enseñanzas bíblicas si nos esforzamos en habérselas dado, o si nosotros no hicimos nuestro trabajo, el mundo sí se ocupará de ellos y ellos van a responder a esto, a lo que el mundo les ha mostrado. Y puede que te hayas esforzado en darle la mejor universidad, en darle los mejores bienes materiales, la mejor casa, un buen auto.
en facilitarle la vida en la sociedad, pero está totalmente desprovisto. Entonces realmente no podríamos decir, como le dijo Salomón a sus hijos, por veredas derechas te he hecho andar, porque no lo estamos haciendo andar por veredas derechas. Los estamos enviando a veredas torcidas, a caminos torcidos. Los estamos soltando a la sociedad, equipándolos de finanzas, de bienes materiales, de una gran cantidad de cosas, y no están provistos de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos manda el Señor o cuál es la instrucción? Primero para nosotros, que debemos adquirir sabiduría, sobre todas posesiones, adquirir la sabiduría del reino. Porque la verdadera sabiduría proviene de Dios. Debemos encaminar nuestra vida más y más en conocer la palabra de Dios. Esa es la sabiduría. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que debemos conocer nosotros conforme a la Biblia? Y segundo, la responsabilidad que tenemos para enseñar fielmente la palabra de Dios a nuestros hijos. Es una responsabilidad que tenemos. Y no se la podemos delegar a nadie, no se la podemos delegar al líder, al pastor, a un profesor, a un colegio, a una universidad, no. Es indelegable esta responsabilidad. Y tercero, después de que tenemos el conocimiento, después de que hemos sido encaminados, es tiempo de actuar. Y así lo harán nuestros niños, que actúen ellos si nosotros verdaderamente lo hemos encaminado por caminos derechos. Entonces no tropezarán, no caerán. Este es el hermoso mensaje que nos regala el Señor. Les invito para que lo lean nuevamente, para que meditemos mucho más en la palabra de Dios y de esta manera crezcamos en el propósito de que Dios tiene para cada uno de nosotros al entregarnos su santa palabra. La verdadera sabiduría proviene de Dios. Amén y amén. Padre bueno, Dios santo y todopoderoso, gran Señor, te damos gracias, Señor, por la palabra que hoy nos regalas a cada uno de nosotros. Ese llamado a conocer la sabiduría del reino. La sabiduría que viene, que procede de lo alto, que es celestial. Ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso, para comprender, Señor, todo aquello que quieres entregarnos a través de la Biblia. Ayúdanos para que en nosotros haya mucha más motivación para leerla y que haya mucho más denuedo, perseverancia para enseñarla a nuestros hijos primero que todo, pero también a otras personas, Dios del cielo. Ayúdanos, Señor, para que sobre todo bien, sobre toda posesión, sobre toda cosa, Señor, esté la sabiduría del reino en nuestras vidas. Así te exaltaremos y te glorificaremos, Dios eterno. Bendito seas por siempre, Dios Todopoderoso. Oramos por nuestros hijos, Señor, para que sus corazones estén abiertos a recibir la enseñanza bíblica, Señor. Ayúdanos a nosotros para que podamos entregarle esta enseñanza fielmente, conforme a tu voluntad. Que entreguemos fielmente la palabra de Dios. Que nuestros hijos, Señor, salgan adelante en medio de tantas dificultades de esta sociedad. Y creemos, Señor, que tu palabra, la sabiduría que viene a través de ella, los protegerá, Señor. Que ellos puedan tomar las mejores decisiones apartándose del mundo y viviendo para ti, aunque toda la sociedad esté en contravía, Señor. Nosotros iremos delante de ti, que así nuestros hijos tomen las mejores decisiones. Que esa sabiduría esté en nuestros corazones y crezca cada vez más y más, oh poderoso Señor. Así te lo pedimos, Dios bueno, siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, oramos por nuestras familias, que hoy nos interesan por la sabiduría del reino. Hoy nos interesan por la verdadera sabiduría que proviene de ti, soberano Dios, nuestros padres, nuestros hermanos, para que tú los llames y los congregues en torno a ti
que por gracia y misericordia reciban, Dios Todopoderoso, que ellos reciban, amado Señor, esa salvación por gracia. Misericordia, oh Dios, misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre bueno, asimismo te oramos, te pedimos por aquellas personas que nos han pedido les acompañemos en oración, para que tú les ayudes, Señor, a salir de las dificultades, de las enfermedades en que algunos de ellos están pasando, para que les dé sabiduría para tomar mejores decisiones en lo que deben de hacer, las decisiones que deben de tomar para un mejor empleo, para cambiar de lugar de habitación, y aún aquellas personas que dudan para congregarse, Señor, en torno a tu santa palabra, porque están atados a la tradición y les da miedo, Señor, por falta de conocimiento, acercarse a una iglesia cristiana. Encamina, Señor, a todas estas personas que dudan a una iglesia de sana doctrina, donde el centro seas tú y quien sea enseñado y predicado allí seas tú, bendito Señor Jesucristo. Padre, todo lo presentamos delante de ti. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, damos gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado esta tarde, este día. Que su gracia y su amor perdure con nosotros. Si Dios a bien lo permite, dentro de 8 días nos encontramos a través de estas redes sociales, Servidores de Cristo el Retiro, en YouTube y en Facebook. Y oramos al Señor para que pronto lo podamos hacer muchas más veces de manera presencial. Les animamos para que compartamos esta enseñanza con otras personas. Solo es darles el link, es que la enseñanza se encuentra allí grabada en YouTube o en Facebook y allí ellos la puedan tomar. A cualquier hora del día de la noche puede ser escuchada. Y será el Señor el que haga la obra, porque no ninguno de nosotros la hace, sino solo el Señor. Que tengan una feliz semana, que llena de la presencia de Dios, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y que seamos todos guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con los labios se confiesa para ser salvo. Dios les bendiga. Feliz semana. Amén y amén. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitado